¿Qué tal amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur, un gusto poder entrar hasta sus hogares. Este sábado vamos a conversar sobre las universidades particulares. Para eso me acompaña el señor Mauricio Sierra, quien es director académico de una de las universidades particulares del país. Señor Mauricio, buenas noches, bienvenido a Cruce de Ideas. Muy buenas noches, Rancés. Muchas gracias por la invitación. Señor Sierra, me gustaría conocer la situación o la realidad de las universidades particulares, cómo han estado superando este tema de la pandemia por COVID-19. Sabemos que ustedes también mantienen esas clases presenciales suspendidas y que muchas de las universidades están dando clases de manera virtual o a distancia. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, mira, pues frente a la pandemia fue un escenario muy interesante el lograr cambiar de las metodologías tradicionales que estábamos acostumbrados de lo presencial o lo semipresencial. Para el caso de nosotros, pues tenemos mayormente la parte de la semipresencialidad, donde los estudiantes pues asistían ciertas horas, ciertos días a la universidad y bueno. Frente a este tema de pandemia, pues nos favoreció el hecho que teníamos una experiencia en educación virtual desde que inició la universidad en el 2004 y allí pues lo que se hizo fue pasar todos los estudiantes a la modalidad 100% virtual mientras estamos en época de pandemia, donde ya los estudiantes pues conocían las plataformas, tenían acceso, los docentes también pues sabían de las plataformas, muchos docentes ya capacitados en esas metodologías. Lo que se hizo pues fue consolidar un poco más nuestro modelo educativo curricular ciberhumanista, que es la vinculación pues de la tecnología a la formación y al desarrollo pues de las competencias necesarias para hacer frente pues a la vida, ¿no? Y en ese sentido, creamos estrategias de capacitación a los docentes, a los estudiantes, para poder consolidar más un poco ese modelo y que realmente el docente lograra entender mejor lo que es la modalidad, porque la situación en Panamá y en los diferentes países realmente está en eso, que de pronto no se, siempre le tememos a lo que no se conoce, ¿sí? Habíamos escuchado de la educación virtual de pronto, pero no la habíamos vivido muchos docentes, muchos estudiantes. Entonces, siempre lo que no se conoce o lo desconocido, siempre tenemos como esa aprensión, esa reacción negativa de que esto no sirve, esto no es bueno, pero no es así. O sea, la educación virtual es una forma de llevar la educación a los diferentes hogares, a los diferentes escenarios, sin importar las barreras del espacio, del tiempo. Realmente rompemos todos esos esquemas, esos paradigmas que veníamos acostumbrados, que solamente la presencialidad es lo que en lo cual se puede Claro. aprender y no es así. Señor Mauricio, Aprendemos pero si estamos dispuestos. ¿cómo alcanzar a aquellos estudiantes de las universidades, ya sea, por ejemplo, la Universidad de Panamá, que también está ahora dando clases virtuales? ¿Cómo alcanzar a esos estudiantes? Porque si bien es cierto, en las escuelas se está dando el tema de que muchos estudiantes, casi 57.000 estudiantes, no se han podido conectar por falta de recursos, por falta de equipos tecnológicos. ¿Cómo alcanzar a esos estudiantes que de una u otra forma tenían esa opción de ir a las universidades presencialmente por eso mismo, porque no tenían ese recurso de tener una computadora en su casa o una tablet en su casa y que tenían que ir a un internet café para poder hacer algún trabajo y que en medio de la pandemia los internet café también estuvieron cerrados? Efectivamente, esa es la parte medular del proceso de la virtualización. Si lo vemos en la parte de la educación privada, pues la mayoría de los chicos que pagan una educación privada, pues posiblemente tienen esa forma o tengan la herramienta computadora, tablet o celular que les permita acceder a esas clases. Pero si lo vemos desde el punto de vista ya de las instituciones del Estado, de pronto sí es una realidad. Hay muchos jóvenes que ingresa a estas instituciones y la parte de los recursos tecnológicos son escasos. Tenemos problemas en el país y en nuestros diferentes países de conectividad, de brecha digital, el hecho de que no tenemos el dispositivo, que no hay luz, que no hay, o sea, son diferentes escenarios que obviamente afectan a
a esa población para acceder a la educación en estas modalidades. Sin embargo, pues por ello existen diferentes entornos de aprendizaje donde las instituciones de educación lo que deben hacer para poder garantizar y continuar esa formación de sus jóvenes es diseñar estrategias diferentes. No solamente podemos hacer educación online, educación virtual, podemos hacer educación a distancia, educación mediada a través de módulos, de materiales impresos, materiales que se puedan entregar a los jóvenes para poder continuar adelante en ese proceso de formación. Y Claro. respecto al hecho tecnológico, sí es una realidad que afecta pues a nuestros países y que realmente allí lo que impera ahora frente a esta situación que estamos viviendo y que no le vemos fin es cómo las autoridades nacionales a través del gobierno, del ministerio, y de las instituciones estatales, empezamos a mirar cómo normar, cómo incorporar la ley, las leyes o normatividades que rijan la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías de la apropiación del conocimiento para que los jóvenes realmente puedan estudiar a través de esto. Pero esto Claro. va mucho más allá, como es una vinculación de todo, ¿no? El Estado, los profesores, los estudiantes, las instituciones, para que eso se logre realmente consolidar como un modelo país. ¿Cómo se podría evaluar, señor Sierra, este tiempo, casi 8 meses de clases virtuales en las universidades particulares, donde ya de todos los estudiantes han tenido que adaptarse a esta modalidad porque antes se podía decidir, bueno, yo voy a ir presencialmente, yo puedo ir virtualmente, yo puedo ir 1 o 2 veces a la semana, pero ¿cómo evalúan ustedes estos 8 meses de clases virtuales en las universidades particulares? Bueno, realmente para nosotros ha sido muy positivo, muy positivo. La gente ha respondido al principio de todas, siempre, como les comentaba, lo desconocido genera ansiedad. Entonces siempre había que llamaba que yo no me puedo conectar, que cómo hago, que sí, esas situaciones. Pero todo a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha consolidado el modelo de educación virtual donde ya todos los grupos, todas las personas, los estudiantes, los profesores ya interactúan y se sienten, o sea, si nosotros eh, entramos a una clase, yo dicto clases en diferentes carreras y lo primero que hablo con ellos es cómo se sienten en la modalidad virtual. No, profe, nosotros estamos súper contentos, nos gusta más, mira que logramos interactuar con los profesores. ¿Por qué? Porque el modelo de nosotros, específicamente hablando, es la virtualidad sincrónica, la virtualidad asistida, ¿sí? Donde el estudiante, si usted tenía clases en la noche los jueves, pues en la noche los jueves el profesor se conecta y los atiende allí, da su clase magistral, asigna sus parciales, asigna pues todas las actividades que teníamos que desarrollar desde el aula. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el escenario. Ya no vas al aula, sino estás en tu casa, pero tu profesor te atiende, asiste a sus clases y los que no tienen la forma de conectarse porque en ese momento no tienen datos, porque no hay señal o entonces la clase queda grabada y les llega a la plataforma y ellos en tiempo diferido pueden ver esas clases. Entonces, de esa manera nosotros hemos ido creando, asignando equipos de evaluación, de seguimiento, todo el tiempo se les da el seguimiento en las aulas a los estudiantes y a los docentes para saber realmente cómo se ha venido desempeñando y de verdad que nosotros evaluamos como muy, muy positivo y es el futuro de la educación en Panamá y en el mundo. O sea, esto hay que empezarlo a ver desde otra perspectiva, rompiendo el paradigma tradicional que traíamos de la educación, a ver cómo esta educación virtual va a llegar ahora a Claro. través de los diferentes contenidos multimediales, simuladores, laboratorios, formación 3D, todo eso, realidad virtual, todo ello llega a ser parte del nuevo escenario de la educación virtual y que yo lo valoro como muy, muy positivo. Es excelente, me gusta muchísimo el tema de la virtualidad y realmente me he vinculado mucho con ello. Señor Sierra, procedo a leerle brevemente parte de una información que salió el pasado mes de julio en La Estrella de Panamá, donde señalaban que al menos 2.500 denuncias de estudiantes de universidades privadas en medio de la pandemia recibió la Codeco y entre las principales denuncias comunicadas a la Codeco por estudiantes universitarios está el hecho de que con la modalidad virtual
no se estaban recibiendo todas las clases estipuladas en el contrato. En vez de 9 materias, solo daban de 2 a 3 materias en medio de estas clases virtuales. Me gustaría conocer su opinión en cuanto a esto. Sí, efectivamente eso ha pasado en todas las instituciones privadas de educación y en diferentes entidades. Eh, Casos particulares de algunas instituciones, efectivamente, cada universidad privada pues tiene un modelo diferente de manejar lo que es la inscripción, las materias que se imparten cuatrimestralmente, ¿sí? En el caso de nosotros, pues nosotros tenemos contratación con los estudiantes desde el inicio y los cuatrimestres se dan completos. En las 16 semanas, si el cuatrimestre es de 3 materias, 4 o 5 materias, pues esas asignaturas se imparten durante el cuatrimestre sin inconveniente alguno. En esa parte, en el tema académico, que es lo que yo llevo principalmente en la universidad, realmente nosotros no nos hemos visto afectados porque, como le comento, nosotros ya teníamos una metodología, un modelo semipresencial donde el estudiante matricula las asignaturas por bloques. ¿Sí? Entonces termina un bloque, inicia otros bloques de asignaturas y de esa manera ellos cumplen con el programa cuatrimestral sin dejar asignaturas del lado. Siempre se presentaron inconvenientes a nivel de todas las instituciones, por ello, de pronto por la parte de la contratación, que yo había contratado para 4 asignaturas y me tocó dar solamente 2. Ahora, ¿cómo viene la parte financiera? Que era lo Claro. que los estudiantes de pronto en esos casos estaban reclamando, ¿no? No es el caso de nosotros, porque como le comento, el caso de nosotros, los estudiantes contratan desde el inicio la carrera con un valor establecido y cuatrimestre a cuatrimestre, pues se les activan las materias que les corresponde a ellos. Si son 2, 3, 4, 5, se deben activar Sí, todas las asignaturas porque es la metodología que nosotros tenemos contratada desde el inicio con los estudiantes. claro. Es un desafío, por supuesto, para todas las instituciones porque al ya estar acostumbrados a una metodología, a un modelo y luego venir a cambiar, decíamos, no, bueno, le tenemos 4 de pronto las instituciones, pero ahora vamos a dar 2 y ahí fue donde se presentó ese inconveniente con las instituciones que, bueno, lograron pues sacar adelante. Señor Sierra, le invito a que me acompañe a una breve pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Al regresar, me gustaría tocar con usted el tema sobre esas carreras que son primordiales para el desarrollo del país y también para esa reactivación económica que necesita nuestro país. Vamos a la pausa, ya regresamos. Usted está en sintonía de Cruce de Ideas. Gracias por seguir con nosotros. Está en sintonía de Cruce de Ideas. Les recuerdo nuestras redes sociales @FTV05. Ahí usted puede emitir su opinión sobre este tema y también hacer alguna sugerencia de qué tema a usted le gustaría que toquemos aquí en Cruce de Ideas. Conversamos en estos momentos con Mauricio Sierra, quien es director académico de una de las universidades particulares de nuestro país. Señor Sierra, antes de la pausa le hacía la consulta de cuáles son esas carreras que son necesarias para la reactivación económica de nuestro país, porque sabemos que el país de una u otra forma está golpeado por la COVID-19 también de manera económica, pero hay carreras que son necesarias para esa reactivación. Sí, efectivamente, esto es un tema muy importante para el desarrollo económico pues, de nuestro país. Y realmente, pues todas las carreras son fundamentales y aportan muchísimo al perfil y al desarrollo económico del país y de la región. Entonces, pero si nos vamos a cosas puntuales, van a prevalecer mucho la parte de las carreras en el área de salud, ¿sí? Todas las carreras del área de salud hoy están siendo muy demandadas, por ejemplo, porque nos hemos dado cuenta que realmente, ¿qué se necesita? Se necesita mucha parte de salud, parte de educación. Entonces, hay que invertir en carreras de salud, hay que invertir en psicología, se está trabajando mucho lo que es la psicología, en las carreras de trabajo social, la parte humana, la parte de la logística, el comercio internacional, que son parte fundamental para el desarrollo del país, el turismo que tiene que seguir creciendo porque son los ejes fundamentales que mueven la economía de nuestro país. Comercio, logística, turismo, pues son ejes
medulares para nuestro desarrollo. Y por supuesto que no podemos dejar de lado de lo primordial todas las carreras del área de la formación en tecnología que aportan al perfil de las diferentes profesiones. Hoy día, más que nunca, se necesita que todos los profesionales consolidemos esas competencias tecnológicas para el desarrollo profesional en todos los ámbitos. Yo no puedo ser un profesional que no maneje las tecnologías a favor de mi profesión. Entonces prevalece las carreras de diseño, por ejemplo, diseño de juegos, diseñadores, diseño de industriales, manejo de la seguridad, manejo de la parte de los residuos, la parte ambiental, carreras que vayan alineadas con el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles, las carreras, por ejemplo, en Big Data, en la ciencia de los datos. Todas esas son carreras que se necesitan porque Claro, van a estar prevaleciendo porque hoy todo está migrando hacia la parte de la nube, ¿sí? En la nube, en la parte digital. Entonces, las empresas evolucionaron a la web y claro. todo se maneja por allí. Entonces, es necesario que los profesionales estén formados en eso y que se desarrollen carreras. El mercadeo electrónico, por ejemplo, manejo de redes sociales. Todo eso son carreras que van a repuntar muchísimo y que van a generar pues esas demandas de nuevos perfiles laborales. Cambiamos del perfil laboral tradicional a un perfil laboral nuevo basado en tecnología. Ahora, ¿qué tan factible sería, señor Sierra, la reducción de los tiempos en las carreras? Porque hay carreras que duran aproximadamente unos 4 o 5 años y hay quienes dicen que la reducción de estos tiempos podría de una u otra forma también ayudar a que la economía se reactive mucho más rápido, porque tal vez una persona que esté estudiando comunicación social demora aproximadamente 4 años y medio, pero si se reduce ese tiempo en 2 años, podría salir mucho más rápido al mercado laboral. Bueno, realmente no es tanto reducirle los tiempos en ese sentido, porque pues se necesitan unos tiempos específicos pues para formar todo lo que es el perfil profesional, pero sí es importante, por ejemplo, apuntarle mucho a las carreras técnicas, que son carreras que podemos sacar en 2 años, que le dan también mucho desarrollo al país. O sea, la parte técnica es fundamental en nuestro país, ¿sí? Para poder salir en ese desarrollo económico. La parte de los programas a nivel de licenciatura, pues sí, por ejemplo, una carrera que dure 4 años se puede seguir manejando siempre que sea de 4 años, o sea que en las primeras cuatrimestres, todos estos semestres tengan esa formación base y ya en los últimos semestres sean, por ejemplo, las prácticas, las opciones de grado, pero que sí, cuando el estudiante llega al cuarto año, ya allí esté finalizando su programa, ¿no? Para poder llevar todo ese proceso realmente de aprendizaje porque llevar una licenciatura de pronto a 2 años, 2 años y medio ya es un tiempo muy corto. eh, Tendría que atomizar muchísimos contenidos, ¿sí? Entonces, la tendencia en el mundo pues es a disminuir un poco la cantidad de asignaturas e ir más a la parte de la especialidad de las Claro. carreras. Lo otro, las maestrías, de pronto sí las maestrías y los programas de especialidad se están reduciendo mucho más, porque realmente cuando yo tomo un programa de especialidad, una maestría, es algo puntual que me interesa y no necesito estar 2, 3 años haciéndola, sino año, año y 3 meses y ese programa es muy bien visto y aporta muchísimo a los perfiles profesionales. Señor Sierra, me gustaría también conocer lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer para que los estudiantes puedan mantenerse en este tema de las clases virtuales y de una u otra forma puedan también mantenerse laborando? Porque esto de una u otra forma afecta al estudiante porque tiene la presión del trabajo, tiene la presión de la universidad y es un conglomerado de cosas que al final afecta. Bueno, realmente todo es cuestión de que nos organicemos y de costumbres, ¿no? Ya veníamos y allí yo veo el punto fuerte, el punto de oportunidad de los estudios en modalidad virtual.
Veníamos acostumbrados a estudiar en modalidad presencial, semipresencial, que íbamos a las aulas 2, 3 veces a la semana, como se manejara, ¿sí? Tenía yo que asignar un tiempo, salía de mi trabajo, iba a la institución, recibía mis clases, luego me iba tipo 8, 9, 10 de la noche para llegar a mi casa y continuar las rutinas que teníamos, ¿sí? Ahora, con la estudio virtual, pues salgo de mi trabajo, me voy a mi casa, mientras voy en el transporte, en el bus, en el carro, como sea, puedo estar escuchando mi clase. Sí, tengo la ventaja de puedo estar escuchándola, puedo estar interactuando allí con mis compañeros y con mi docente. Estoy economizando generando ahorro en ese tiempo que yo tenía que irme a la universidad a sentarme allí para asistir a unas clases. Claro. Estoy ahorrando en recursos como las impresiones, las fotocopias, todo ese material que teníamos que usar de forma presencial, pues ya pasa a ser un material en línea que lo leemos, lo descargamos y no necesitamos imprimir. Entonces, la recomendación para los jóvenes es que usemos los diferentes autos, la autodisciplina, la autogestión del conocimiento, ¿sí? Porque esas son de los elementos que nos ayudan a nosotros como estudiantes para manejar la parte de la virtualidad, porque la virtualidad Claro. demanda de muchas responsabilidades, efectivamente, que es yo autoformarme, ¿sí? Tener esa capacidad de análisis, de autoformación, de generar producción, producir materiales, producir hacer ensayos desde casa con las instrucciones que dan los docentes. Entonces, es un escenario diferente, pero muy, muy enriquecedor para todos los que realmente nos queremos comprometer y salir adelante. Y reitero, para aprender es necesario que querramos nosotros, que tengamos las ganas y nos lo proponemos y vamos a aprender en cualquier escenario o entorno de aprendizaje que nos brinde esa oportunidad. Es decir, señor Mauricio, que de una u otra forma también hay un ahorro por parte de los estudiantes que están recibiendo esas clases virtuales, porque como usted ha señalado, ya no tienen que ir a la universidad, se gasta el pasaje y sacar copia y todo lo demás. Por supuesto, para mí como estudiante me genera economía. Ahí estamos viendo la parte económica. Cuando usted va a la universidad, paga el doble pasaje, el taxi, el transporte, lo que necesita para ir de allí, desde su trabajo a la universidad, de la universidad a su casa. Caso contrario, que si salgo de mi trabajo, me voy directo para la casa. Caso que yo cuando voy a la universidad tengo que disponer porque hay que sacar una fotocopia, porque hay que sacar, hay que comprar algo de desayunar, de cenar, de almorzar, depende de lo, ¿sí? Y entonces eso es gasto adicional que obviamente eso me lo puedo estar ahorrando en el proceso de las clases virtuales, que van a contribuir a otro rubro de mi hogar, por ejemplo. Agradecemos a Mauricio Sierra, quien es director académico de una de las universidades particulares del país, por estar con nosotros hablando sobre este importante tema, cómo ha sido esa evolución de las universidades particulares en medio de la pandemia por la COVID-19 y esas carreras que son fundamentales para la reactivación del país. Y como siempre decimos acá en FTV, si usted tiene la oportunidad, amigo televidente, de tomar algún curso, algún seminario virtual, pues hacerlo, porque al final eso es lo que queda en esta vida. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.